Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver el ejercicio número 7 de la guía número 3, correspondiente a la cinemática del cuerpo rígido en el plano. Bien, la consigna de este ejercicio dice: dos barras giratorias están conectadas por un bloque deslizante P y la barra unida en A gira con velocidad angular constante en sentido horario de 6 radianes por segundo. Con los datos dados, determinar A, la velocidad angular de la barra unida al punto B, y B, velocidad relativa del bloque deslizante P con respecto a la barra sobre la cual resbala. Bien, y este es el gráfico que nos dan en el enunciado. Tenemos una barra inclinada, otra barra inclinada, y están unidas a través de una junta deslizante. Y la barra AD tiene sentido horario con una velocidad angular de 6 radianes por segundo. Bien, comenzando con esto, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son los datos del ejercicio. Bien, los datos del ejercicio son la velocidad angular de 6 radianes por segundo en sentido horario, los ángulos tita, beta y gamma, que yo lo llamé a tita el ángulo entre la horizontal y la barra BP, beta el ángulo que hay entre cada una de las dos barras, y phi el ángulo que existe entre la barra AP y la horizontal. Bien, lo primero que hice fue determinar los ejes móviles y fijos que existen. Pueden ser cualquiera. Yo elegí dos ejes móviles, uno correspondiente a cada una de las barras que van a ir rotando y uno fijo que está en el punto A como origen. Entonces tenemos el eje fijo que yo elegí, es IX, que está el origen de coordenadas está en el punto A. Otro eje móvil, que es el amarillo, que está el I coincide con la barra AD y perpendicular a él tenemos el otro eje, y a este lo llamé X' Y'. Ese va a ir rotando a medida que rote esta barra de acá en sentido horario. Y después otro eje móvil coincidente con la otra barra, que también va a ir rotando, que lo llamé X2' e Y2'. Bien, otro de los datos, bueno, no sé si lo dije, fue el B, que es la distancia entre el punto A y el punto B. Y bien, y lo próximo que hacemos es determinar, bueno, qué es lo que nos están pidiendo resolver. Por un lado, el inciso A nos dice que calculemos la velocidad angular que tiene la barra BP, o sea, esta barra de acá, ¿no? Y por otro lado nos están pidiendo que calculemos la velocidad, exactamente el enunciado dice, el inciso B dice velocidad relativa del bloque deslizante P con respecto a la barra sobre la cual resbala, ¿no? El bloque deslizante es este, y la barra sobre la cual resbala es la barra AD. Entonces lo que nos está pidiendo es, si yo defino el bloque deslizante como un punto P, lo que nos está pidiendo es la velocidad del punto P, digamos, respecto a un sistema de referencia móvil coincidente con la barra AD. Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Cuál es la velocidad de este bloque deslizante respecto a esta barra? Bien, entonces lo que hacemos es, por un lado, simplificar el dibujo. Yo lo consideré como puntos discretos, digamos. Y volví a dibujar los ejes coordenados. Tenemos el celeste, que es el fijo, como dije antes, y dos ejes móviles que son el X' e Y' y el X2' e Y2'. Bien, lo próximo que hacemos es bueno, determinar, según lo que nos piden, vamos a tener que calcular la velocidad angular de la barra BP y la velocidad relativa del punto P respecto a la barra AD. Y recordando que la derivada de un vector, ¿no?,
cómo cambia un vector respecto a un sistema de referencia inercial, se puede escribir como la suma de dos términos. Por un lado, la razón de cambio de ese vector respecto a un sistema móvil o no inercial, más un coeficiente de arrastre que es omega por r. R es simplemente el vector del cual nosotros queremos hacer la razón de cambio, y omega es la rotación que tiene el sistema de referencia no inercial respecto al sistema de referencia inercial. Por ejemplo, como yo definí tres sistemas coordenados, uno es fijo, como les dije, ese es nuestro sistema inercial, es decir, ya sea fijo estrictamente o se mueva con velocidad constante, y dos sistemas no inerciales que van a estar rotando con respecto a las barras. El sistema x' y z' se va a estar moviendo con una velocidad angular igual a la velocidad angular de la barra AD. Va a ir rotando en sentido horario. Y el otro sistema de referencia no inercial es el x2' y 2'z2' que va a estar rotando con una velocidad angular que obviamente la tenemos que calcular. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, nosotros podemos calcular la velocidad del punto P respecto al sistema de referencia fijo, es decir, respecto al sistema de referencia inercial. Y como vemos, lo podemos calcular de dos formas distintas. Por un lado, teniendo en cuenta el vector posición desde el punto A al punto P, que está asociado al sistema de referencia móvil, el verde y el primado. Si nosotros calculamos cómo varía respecto al tiempo este vector posición, que lo llamé RDAP, vamos a estar calculando la velocidad del punto P. Y otra forma de hacerlo es calcular cómo varía el vector posición desde el punto B hacia el punto B, que lo llamé RdB sub P. Si nosotros calculamos cómo varía respecto al tiempo de ese vector posición, también vamos a estar calculando la velocidad del punto P. Entonces, como dije, si nosotros calculamos la velocidad del punto P respecto al sistema de referencia inercial, lo podemos ver como, la velocidad es lo mismo que la derivada respecto al tiempo del vector posición, y esto respecto al sistema de referencia móvil x' y' es la velocidad relativa respecto al x' y', es decir, la derivada respecto al tiempo del vector posición AP respecto al sistema de referencia x' y', más la velocidad angular de la barra AD, producto vectorial, el vector posición AP. Y por otro lado, la misma velocidad la podemos calcular respecto al sistema de referencia x2' y 2'. Como la derivada respecto al tiempo del vector posición B sub P respecto al sistema de referencia x2' y 2', más la velocidad angular de esa barra, es decir, la barra BP, producto vectorial, el vector posición B sub P. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta que para estas relaciones vamos a tener que de alguna forma determinar cuánto vale el vector R sub AP, es decir, el vector posición desde el punto A al punto P, y cuánto vale el vector posición desde el punto B al punto P. Bien, si recordamos el teorema del seno, que nos dice que si tenemos un triángulo, cada uno de los lados está asociado a su ángulo opuesto a través de esta relación. Es decir, si nosotros tenemos un ángulo así, por ejemplo, y esto es A, y esto es alfa, y esto es B, y esto es beta, A sobre el seno de alfa es lo mismo que B sobre el seno de beta. Es una igualdad trigonométrica. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos que el valor absoluto de este vector va a estar asociado con su ángulo opuesto, que es θ, y el valor absoluto de este vector va a estar asociado con su ángulo opuesto, que es esta distancia, este ángulo, que es 180 menos este ángulo que es de dato, y este lado del triángulo también está asociado con el opuesto, que es beta. Este ángulo, recordemos, es dato y lo llamamos con la letra B. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos definir estas igualdades. El valor absoluto del vector posición AP sobre el seno de θ es igual al valor absoluto del vector posición R de BP sobre el seno de 180 menos phi, y esto es igual al lado B, el valor absoluto, por el seno de beta. Y recordando que el valor absoluto de
vector posición desde el punto B hasta el punto P, que es este vector posición, es lo mismo que L, ¿no? Lo llamamos así. Pero no es un dato, recordemos. Bien, entonces si los asociamos tanto este término con el tercero y tanto el segundo con el tercero, obtenemos estas relaciones. Es decir, que el módulo de este vector es lo mismo que el seno de tita sobre el seno de beta por B, y el módulo de este vector es el seno de 180 menos phi sobre el seno de beta por B. Bien, teniendo en cuenta esto, ya tenemos los módulos de los vectores. Lo único que vamos a tener que escribirlos es respecto a algunos versores que pongamos en algunos ejes. Yo lo que hice fue elegir esos versores coincidente con el sistema de referencia fijo, inercial, el XY, donde el versor J está asociado al eje Y, el versor Y está asociado al eje X, y viendo cómo es el vector posición R sub AP y sabiendo el ángulo que tiene respecto al eje X, que es phi, yo sé que el vector RAP es el módulo de este vector por el coseno de phi en dirección menos I, ¿no? Y R, el módulo del vector RAP por el seno de phi en dirección J positivo. Eso es lo que está escrito acá, menos el módulo de este vector por el coseno de phi en dirección Y, más el módulo de este vector por el seno de phi en dirección J. Es un vector en este sentido. Bien, y haciendo lo mismo con el vector posición B sub P, que es este de acá, y sabiendo el ángulo que existe con el eje X, yo sé que este vector es lo mismo que este vector más este vector, es decir, el módulo de este vector por el coseno de tita en dirección menos Y, y el módulo de este vector por el seno de tita en dirección más J. Es lo que figura acá. El módulo de este vector por el coseno de tita en dirección menos Y, y el módulo de este vector por el seno de tita en dirección más J. Es un vector en este sentido. Bien. Ahora, quizá a alguno les resultó raro por qué partí de las primeras dos ecuaciones, es decir, las ecuaciones que llamé 1 y 2. Y para explicar eso, es decir, por qué elegimos estas ecuaciones, primero, porque uno de los datos que nos piden calcular es la velocidad del punto P, ¿no? Entonces yo de alguna forma necesito, si bien es relativa esta, yo sé las ecuaciones de las velocidades absolutas que incorporan dentro de su ecuación las velocidades relativas. Y segundo, porque nos piden la velocidad angular de la barra. Entonces, yo calculándolo de estas dos formas, por un lado obtengo, si uno puede fijarse, ¿qué es este término? Que es la derivada respecto al tiempo del vector posición AP respecto al sistema de referencia móvil X' y Y', es decir, cuánto varía respecto al tiempo este vector posición respecto a este sistema de referencia móvil. Lo que estamos calculando es la velocidad relativa del punto P respecto al sistema de referencia móvil X' y Y', ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Esto es la velocidad relativa del punto P respecto al sistema de referencia que se mueve con la barra AD, que es uno de los datos. Y por otro lado elegimos estas ecuaciones porque tenemos que calcular esta velocidad angular y acá la tenemos. Entonces, de alguna forma, si luego de encontrar cada uno de estos términos podemos igualarlas estas dos ecuaciones, por un lado vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Por un lado es la velocidad relativa, que es el inciso B de nuestro ejercicio, y por otro lado es la velocidad angular de la barra BP, que es el inciso A de nuestro ejercicio. Bien. Para determinar el vector de velocidad angular de la barra B sub P, que es incógnita, nosotros proponemos un valor, ¿no? Entonces asociamos según los ejes positivos, según por convención sabemos que la velocidad angular se define como positivo si está en la dirección positiva del versor K, que es perpendicular tanto al eje X como al eje Y, sería nuestro Z saliente de la hoja. Nosotros lo definimos así, como el valor absoluto de ese vector en dirección K positivo. Llegado el caso que nosotros
obtengamos un resultado negativo del valor absoluto, quiere decir que estaba en el otro sentido. Y entonces nosotros nos preguntamos, si bien esta va a ser la convención que utilicemos para el cálculo, siempre tenemos que ver cuál es el comportamiento físico del sistema. ¿Es lógico proponer esto? Y si analizamos nosotros, vamos a ver que esta barra, según datos, se mueve con velocidad angular horario, ¿no? Entonces va a girar en este sentido, hacia la derecha. Y como está unido por la junta deslizante, la barra BP también se va a mover hacia la derecha, o sea que va a tener una velocidad angular también horaria. Entonces los resultados que nosotros obtengamos para calcular este valor de velocidad angular va a tener que tener un signo negativo, porque si nosotros proponemos que nuestra velocidad angular sea en este sentido antihorario, no es lógico. Bien. Bueno, como les dije, este término de la primera ecuación es simplemente la velocidad relativa del punto P respecto al sistema de referencia x' y lo vamos a escribir de esta forma. Como esto es un vector, lo definimos como el valor absoluto y descomponemos descomponemos este vector en cada una de sus componentes, en los versores y j. Entonces tenemos el vector velocidad va a tener la misma dirección del vector posición, el de r sub ap, y va a estar descompuesto de la misma forma que descompusimos el vector posición rap, o sea que va a ser este vector por el coseno de phi en dirección y negativo y el vector posición por el seno de phi en dirección j positivo. Eso es lo que figura acá. Bien, para facilitar, digamos, la lectura para ustedes, lo que voy a hacer es escribir, si bien esto es un valor absoluto del vector, el módulo del vector, perdón, lo voy a escribir de esta forma, como para no ir escribiendo las dos barras a cada uno de los lados. Bien, por otro lado tenemos un término acá que es esto, que sería, analizándolo de la misma forma que esto, sería la velocidad relativa del punto P respecto al sistema de referencia móvil x2' y 2', es decir, cómo lo ve un observador que está en este sistema de referencia al punto P. Como nosotros vemos, la junta deslizante está asociada a esta barra, entonces cuando esto rote, un observador va a rotar junto con la junta deslizante, entonces el punto P no va a percibir que se mueva. Por lo tanto, la velocidad relativa de ese punto respecto a un observador que está fijo a este sistema de referencia móvil va a ser cero, es decir, no va a percibir ningún movimiento del punto P. Como sabemos nosotros, eso sí se mueve respecto a nuestro sistema de referencia que estamos fijos en la Tierra, ¿no? Bien, entonces teniendo en cuenta eso, le damos un valor de 0 a ese valor. Bien, reemplazando ahora los valores de la velocidad relativa del punto P, o sea, los valores no, las expresiones que tenemos para esto. La velocidad relativa del punto P respecto al sistema de referencia x' y'. La velocidad angular de la barra AD, que lo vamos a escribir como el vector en dirección menos k porque está en sentido horario. Y el vector posición de r sub ap, que ya lo calculamos. Si lo reemplazamos eso en las ecuaciones 1 y 2, primero lo vamos a reemplazar en la 1. Reemplazamos este término, que lo escribimos como la siguiente expresión. Si reemplazamos esto, y reemplazamos esto y esto, en la expresión 1 obtenemos lo siguiente, que es lo de acá. Obviamente teniendo en cuenta esto, que como dato nos dan que la velocidad angular de la barra AD es en dirección horaria, por lo tanto tiene que tener un signo negativo en dirección K, en el versor K. Bien, vamos a tener que hacer de alguna forma ahora el producto cruz entre la velocidad angular de la barra y el vector posición, ¿no? Y recordando esta regla mnemotécnica, vamos a tener que, por un lado, y uniendo, digamos, todas las componentes del versor y, vamos a tener esta componente en dirección y el producto
de K por J en dirección menos I. Pero como acá hay un menos, me va a quedar positivo. Es decir, nos va a quedar la velocidad angular por el vector posición por el seno de phi, que es lo que tenemos acá, positivo, en dirección I. Y lo mismo hacemos para asociar los términos en la dirección J. Bien, y ahora haciendo lo mismo con la ecuación 2, reemplazando esto, que como dijimos antes es 0, es la velocidad relativa del punto P respecto al sistema de referencia x2' y 2', la velocidad angular, que es incógnita nuestra, pero proponemos un valor positivo, y el vector posición b sub p, que ya lo calculamos. Si reemplazamos eso en la ecuación 2, obtenemos lo siguiente. El primer término se nos va a ir, es decir, este término, se nos va, esto es 0, y esto nos va a quedar para resolver, es el producto vectorial. Si resolvemos ese producto vectorial y separamos en dos términos, en I y en J, obtenemos lo siguiente, que es la velocidad angular respecto de la barra b sub p por el vector posición b sub p en valor absoluto, en módulo, y el seno de tita en dirección I, esto con signo negativo. Y también con signo negativo vamos a quedar la velocidad angular b sub p, el r sub bp y el coseno de tita en dirección J. Y como dijimos antes, estas dos ecuaciones son equivalentes porque nos están calculando la misma cosa, digamos, estamos determinando de los dos caminos la velocidad absoluta, digamos, la velocidad del punto P respecto a un sistema de referencia fijo. Entonces son equivalentes, las podemos igualar. Y si nosotros hacemos eso, componente a componente, lo que obtenemos es dos ecuaciones, ¿no? Igualdad de dos ecuaciones. Por un lado, igualando la componente I en dirección I, y por otro lado, en dirección J. De la primera ecuación vamos a poder sacar el valor de la velocidad relativa del punto P, que es este valor de acá. Si nosotros vemos, para despejar b sub p, lo que hacemos es directamente pasar este término acá, este término a la izquierda, y nos va a quedar la velocidad angular a sub AD, o sea, de la barra AD, por el vector posición AP por el seno de phi, más la velocidad angular de b sub p, r de bp, por el seno de tita, sobre el coseno de phi que está multiplicando acá a la velocidad relativa. Y teniendo en cuenta que esto, si lo separamos en dos términos, esto es la tangente de phi, nos va a quedar como esta expresión. Ahora, esta expresión la vamos a reemplazar en la ecuación de la componente en dirección J. Si reemplazamos eso, vamos a tener que reemplazar todo esto acá, y nos va a quedar como esta ecuación de acá. Ecuación bastante larga, y lo que vamos a hacer acá es de alguna forma despejar el valor de la velocidad angular de la barra BP, ¿no? Bien, si hacemos eso, lo que obtenemos es lo siguiente. Obtenemos la ecuación que nos permite calcular la velocidad angular de la barra B sub P en términos de ángulos, de los vectores posiciones y del dato de la velocidad angular de la barra AD. Bien, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, ya determinamos la ecuación de la velocidad angular de esa barra, que era una de las incógnitas, el inciso A. Lo que tenemos que hacer es reemplazar numéricamente ahora con los datos. Tenemos los valores de la velocidad angular en sentido horario de la barra AD de 6, que acá como entra el valor absoluto únicamente tenemos que poner el número 6, cada uno de los ángulos y la dimensión de la barra de la distancia, que separa los puntos A y B, que es de 8 pulgadas. Lo que tenemos que hacer es primero reemplazarla en la primera ecuación que vimos, que es la ecuación de los vectores posiciones. Esa ecuación es la siguiente: son los valores absolutos de los módulos de este vector posición AP y el módulo de este vector B sub P. Si reemplazamos porque esto es todo dato y esto también es todo dato, tanto los ángulos como la distancia B, vamos a tener cada uno de estos dos módulos del vector.
Luego calculamos el módulo del vector de la velocidad angular de la barra B sub P con esta ecuación, y ya ahí podemos determinar si nos da negativo o positivo, determinar cuál es el vector, ¿no? Y por otro lado, con la ecuación anterior podemos determinar el valor absoluto, el módulo, perdón, del vector de velocidad relativa del punto P respecto al sistema de referencia móvil x', y', reemplazando únicamente. Y obviamente también podemos asociar el vector a esa velocidad, ¿no? Con la ecuación que determinamos antes, que nos dice que podemos descomponerlo en cada una de las componentes I y J. Bien, si hacemos eso, si reemplazan ustedes con los valores de las fórmulas calculadas, lo que obtenemos son los siguientes valores numéricos, digamos, ya con números. Por un lado, el vector posición me da 4,2567 pulgadas. El vector posición de la barra BP, 10,7784 pulgadas. La velocidad angular de la barra BP me da con signo negativo, con un valor de 3,0932 radianes por segundo. Por lo tanto, ahí ya podemos ver que la velocidad angular nosotros la habíamos propuesto como que estaba en sentido antihorario, y como nos da negativo, evidentemente está en sentido horario, lo cual es lógico y esperábamos encontrar. Y la velocidad relativa del punto P respecto al sistema de referencia móvil x', y' nos da de 21,4312 pulgadas sobre segundo, o en sistema internacional 0,5443 metros por segundo. Y acá están las componentes de ese vector. Me da menos 0,2722 en dirección I, con el versor I, perdón, y más 0,4714 con el versor J, todo en metros por segundo.